Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que anden muy bien. Vamos a hacer ahora el ejercicio 10 de la guía 11 de series. En este caso, lo que se basa es en encontrar todos los valores de x pertenecientes a los reales para los cuales cada una de las siguientes series es convergente. Y lo importante de esto es indique que para qué valores la convergencia es absoluta y para qué valores la convergencia es condicional. Es importante tener en cuenta algunas cosas importantes, o sea, detalles importantes en este ejercicio, porque fíjense que lo primero que pide es indicar cuándo la convergencia es absoluta y cuándo la convergencia es condicional. O sea, en general los ejercicios nos piden determinar si la serie converge diverge y punto, digamos, no hay mucho más. Pero en este caso, ¿sí? Esto lo que nos plantea es la dificultad adicional de tratar de resolver los ejercicios primero determinando si la convergencia es absoluta. Recuerden ustedes lo que vimos de la teoría. Si la función converge absolutamente, converge. O sea, nosotros empezando a desarrollar el ejercicio por acá, o sea, calculando la convergencia absoluta, en realidad, digamos, hacemos dos cosas en una. ¿Sí? O sea, comprobamos si la serie converge o no converge. ¿Sí? Y después, si la convergencia es condicional, es justamente como dice la palabra, es por descarte. ¿Sí? O sea, si la serie no converge adicionalmente, pero no converge absolutamente, pero converge, probablemente sea una convergencia adicional. Así que así vamos a encarar los ejercicios en este sentido. Vamos a empezar ahora por el primero, ¿sí? En este caso, para ser más eficiente, vamos a empezar desde acá, ¿sí? El primero, fíjense que es la serie donde va, de la sumatoria va desde 1 hasta infinito de n al cubo x a la n sobre n al cubo. Entonces, en este caso, ¿sí? Una de las formas que nosotros podemos hacer es lo siguiente. Nosotros, en serie de potencias, siempre tenemos que tener en cuenta que la serie de potencias se va a expresar de la siguiente manera. Fíjense, en este caso va a ser la sumatoria desde 1 hasta infinito de un término a sub n. O sea, este término a sub n va a tener solamente elementos con n y constantes, en el caso de la subiera, por x a la n. ¿Sí? O sea, x a la n, acá lo que nos está hablando es de la familia de las series de potencias con las que estamos trabajando nosotros. Entonces, en este caso, nos podemos centrar solamente en este término, ¿sí? En el término que es propio de la familia de series y después, bueno, dejar el resto de los términos abiertos al criterio de lo que nosotros tengamos. Entonces, en este caso, podemos expresar esta misma serie. ¿Sí? Fíjense que esta serie se puede pensar como la sumatoria desde 1 sobre n al cubo por x a la n. Con lo cual, esto lo que nos permite es poder pensar ese término a sub n justamente como lo que es, como 1 sobre n al cubo. ¿Sí? Dicho esto, acá lo que se puede hacer es aplicar el criterio de la raíz. Ojo, porque ahora lo que vamos a hacer es buscar una variante del criterio de la raíz que se basa en lo siguiente. Nosotros podemos calcular directamente, o sea, mezclando, ¿sí? Cauchy o D'Alembert, según el caso, con el criterio de la raíz y determinar directamente el radio de la raíz. Generalmente se puede hacer una de las formas, es hacerlo en dos pasos, es decir, aplicar el criterio simple y llanamente y decir, bueno, la serie converge si tanto sea por Cauchy o D'Alembert, la serie es menor que 1, si en el caso que sea por cociente o por raíz, y luego ahí calcular el radio, o se puede hacer directamente con el radio. En el caso que sea con el radio, esto se hace de la siguiente manera. Nosotros pensamos la serie con el término con a sub n y que el término con x, y luego se plantea de la siguiente manera, fíjense. 1 sobre el radio, ¿sí? 1 sobre el radio de convergencia de la serie se va a calcular como el límite de n tendiendo a más infinito, ¿sí? Y acá en este caso aplicamos el criterio de Cauchy o de D'Alembert exclusivamente en el término con a sub n, ¿sí? O sea, solamente eso, está sacando el x, porque esto es válido siempre y cuando el término de la serie de potencia sea x a la n multiplicando por fuera. Entonces en este caso, y otra cosa, por cómo está hecha la función, en este caso conviene usar el criterio de la raíz por el hecho de que esto se puede pensar como 1 sobre n o n a la menos 1 al cubo. Entonces, o n a la menos 3. Entonces en este caso vamos a tener raíz enésima de 1 sobre n al cubo. ¿Sí? Partimos de acá. Igualmente en este caso esto va a ser la raíz del módulo, ¿sí? Así lo pide Cauchy. Entonces en esto vamos a tener, ¿sí? Fíjense, calculando, ¿sí? Vamos a tener límite de n tendiendo a más infinito, ¿sí? Módulo de 1 sobre n al cubo sigue siendo 1 sobre n al cubo porque en este caso son n positivos y aunque sea positivo va a quedar siempre el mismo signo positivo, o sea que esto se puede pensar como raíz enésima de 1 sobre n al cubo. Sigo acá, esto vamos a tener 1 sobre r, esto nos va a quedar igual a límite de n tendiendo a más infinito, ¿sí? Esto se puede pensar como raíz enésima de 1 sobre raíz enésima de n al cubo, o sea, nosotros en este caso vamos a tener 1, ¿sí? Sobre raíz enésima de n al cubo, ¿sí?
Y todo este límite vamos a forzarlo a que dé, o vamos a ver cuánto es lo que nos da en este caso. Fíjense, acá vamos a tener, esto si nosotros lo pensamos, vamos a hacer límite n tendiendo a más infinito, ¿sí?, de 1 sobre n a la 3 sobre n, ¿sí?, por esta cuenta que estamos viendo acá. Entonces, n a la 3 sobre n, esto nos está dando 3 sobre n, o 3 sobre algo que tiende a infinito, es algo que tiende a 0, ¿sí? Y en este caso es un número que tiende a ser infinito, ¿sí?, con lo cual en este caso, fíjense la paradoja que nosotros tenemos. O sea, esto sería como un infinito a la 0, digamos, pero por lo que nosotros vimos en teoría y demás, este límite tiende a ser 1, ¿sí? O sea, en este caso por el hecho de ser raíz enésima, entonces, o ser raíz enésima de n. Entonces, en este caso, ¿sí?, este límite tiende a ser 1. Con lo cual, fíjense, 1 sobre el radio de convergencia da 1, ¿sí? En este caso, si nosotros acá elevamos a la menos 1 o directamente pasamos multiplicando, lo que nos va a dar es que el radio de convergencia va a ser 1. Eso es lo que nos dice, según la aplicación de esta forma del teorema, es que esta x, ¿sí?, va a estar centrada en 0 y vamos a tener el radio de convergencia entre 1 y menos 1, ¿sí? Entonces, en este caso, x pertenece a menos 1 y 1. En este caso, eso es lo que tenemos acá. Nosotros acá, este es el intervalo de convergencia, ¿sí?, de la serie. Y la idea sería, justamente nosotros lo que estamos viendo acá es evaluando si la serie converge absolutamente, porque lo evaluamos en base al módulo de la serie, como es lo que vimos acá. Entonces, en este caso, converge absolutamente para estos términos, ¿sí?, para cuando x pertenece a menos 1 y 1, ¿sí?, por lo tanto converge en ese intervalo. Acá lo que dice también el criterio es que si x pertenece a menos infinito 1 sin incluir, o menos 1, disculpen, o de 1 a más infinito también sin incluir en ambos casos, la serie diverge. Pero fíjense que no nos dice nada si el módulo de x está en 1 o en menos 1, que esto era un poco lo que vimos en los parciales antes, ¿sí? O sea que teníamos que, no nos alcanzaba, digamos, con un solo criterio, sino que teníamos que hacer un poco de complemento entre los dos. Entonces, acá lo que hay que hacer es evaluar esos casos extremos, ¿sí?, por separado, y acá podemos aplicar otro criterio, es, por ejemplo, el criterio de Leibniz en estos casos, ¿sí? Entonces, vamos a evaluar esos dos casos extremos. Fíjense, por ejemplo, módulo de x igual a 1, ¿sí? Fíjense, en este caso, la serie, ¿sí?, nos va a quedar sumatoria de módulo de x sobre n al cubo, lo cual en este caso nos va a quedar sumatoria de 1 sobre n al cubo. Esto es una serie P, ¿sí?, donde nosotros en este caso, si nosotros por el criterio de comparación tomamos la serie P con 1 sobre n a la P, nosotros sabemos que esta serie converge siempre y cuando P sea mayor que 1. En este caso, la serie converge. Fíjense, en este caso, nosotros tenemos que P, en este caso, que es la potencia del n, es 3. Entonces, como P es igual a 3 y a su vez es mayor que 1, la serie converge. Entonces, para módulo de x igual a 1, la serie converge. Para cuando x pertenece a menos 1, 1, la serie converge absolutamente, por lo tanto converge. Y para cuando x pertenece de menos infinito a menos 1, unión de 1 a más infinito, la serie diverge. Con lo cual, tomando estas cosas, ¿sí?, x módulo x igual a 1 quiere decir que x puede ser o 1 o que puede ser menos 1. Entonces, el intervalo de convergencia completo de la serie ahora va a ser cuando x pertenezca a menos 1 o 1 en su defecto, ¿sí?, y diverge en cualquier otro caso. Este es el primer ejemplo. En el caso B, nosotros tenemos esta serie, la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito, de x a la n sobre raíz de n. Vamos a usar el mismo modelo, ¿sí? En este caso vamos a pensar esta serie, ¿sí?, también como si fuera un término con a sub n, o sea, solamente con términos de n, y después con x a la n. Entonces, en este caso, el término con a sub n, fíjense, va a ser, por como está puesto esto, si separamos las dos partes, esto va a ser igual a 1 sobre raíz de n. O lo que es lo mismo, podemos pensar esta fracción a la 1 medio, ¿sí? ¿Cuál criterio puede ser el más importante? En este caso no hay un criterio parecido, podemos usar el criterio de la raíz nuevamente o el criterio del cociente. Vamos a elegir el criterio de cociente o de D'Alembert, ¿sí? En este caso, fíjense que lo que estamos evaluando es la convergencia absoluta, ¿sí? O sea, recuerden siempre que vamos a empezar por ahí y luego después vamos a ver si la serie converge o no. Entonces, vamos a tomar 1 sobre el radio, igual que el ejemplo anterior, 1 sobre el radio. Esto va a ser igual al límite n tendiendo a más infinito de a sub n más 1, ¿sí?, es módulo sobre módulo de a sub n, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuánto nos da esto.
Ok. A sub n más 1 quiere decir que yo a este término le sume 1. Entonces vamos a hacer límite n tendiendo a más infinito de 1 sobre raíz de, en vez de n más 1, sobre más sub n, módulo acá, ¿no? O sea, esto va a ser 1 sobre raíz de n módulo. Entonces, en este caso, dado que los n son positivos, porque la sumatoria es desde 1 hasta más infinito, esto siempre va a ser positivo, con lo cual el módulo, o la función módulo es irrelevante, o sea, o no agrega valor, lo mismo que acá, o el módulo, digamos, queda lo mismo. Entonces, en este sentido vamos a tener límite n tendiendo a más infinito de 1 sobre raíz de n más 1 sobre 1 sobre raíz de n directamente. Si dividimos esto, ¿sí? Esto es lo que nos va a quedar, 1 sobre raíz de n más 1 sobre 1 sobre raíz de n, finalmente va a quedar de la siguiente manera, va a quedar como raíz de n sobre raíz de n más 1. Fíjense que en este caso, este límite, si hacemos toda la álgebra correspondiente, como es raíz de raíz, podemos pensarlo de la siguiente manera, como si fuera una raíz grande, ¿sí? De n sobre n más 1. Si acá lo que se puede hacer es dividir por n a ambos lados, ¿sí? Entonces en este caso, fíjense, vamos a tener raíz de n sobre n, que es el n mayor, ¿sí? De los dos, tanto denominador como denominador. En ambos casos, tanto este número como este van a tender a 1, y luego finalmente 1 sobre n es 1 sobre algo que tiende a infinito, con lo cual esto tiende a hacerse 0. Entonces en este caso vamos a tener 1 sobre r, va a quedar como allí. Entonces en este caso vamos a tener 1, o sea, va a quedar raíz de 1 sobre 1 más 0, esto queda 1. Entonces 1 sobre el radio es igual a 1, elevo a ambos lados a la menos 1, con lo cual el radio de convergencia por ahora queda igual a 1. Esto, en la recta, ¿sí? Vamos a tener que los números o el intervalo de convergencia va a ser del x comprendido entre menos 1 y 1, ¿sí? Por el momento. Pero todavía nos falta evaluar qué pasa en los casos extremos, ¿sí? Entonces, por ahora, el intervalo de convergencia provisorio va a ser con x perteneciente a menos 1, 1. Lo digo provisorio porque ya tenemos certeza de que acá ocurre la convergencia, pero no sabemos qué pasa en los extremos. Entonces, en este sentido, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a tener nosotros? ¿Sí? Fíjense, vamos a evaluar qué pasa en los casos puntuales de menos 1 y 1. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa acá? Entonces, ¿qué pasa cuando módulo de x es igual a 1? Acá nosotros tenemos dos alternativas. O que x sea menos 1 o que x sea 1 positivo. Entonces, vamos a probar en este caso, ¿sí? Fíjense. En este sentido, ¿sí? La serie sumatoria módulo de x a la n, ¿no? Sobre raíz de n, esto nos va a quedar módulo de 1, ¿sí? O módulo de menos 1, que va a quedar módulo de 1, que va a quedar directamente sumatoria de 1 sobre raíz de n. Esto también podemos pensarlo como, de hecho es una serie p, pero visto de otra manera como si fuera n a la 1 medio, por el tema de la raíz cuadrada. Como nosotros vimos de las series p, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una serie de 1 sobre n a la p, si p es mayor que 1, esa serie converge. Si en el caso contrario p es menor que 1, la serie diverge. Y es lo que nos está pasando acá, porque fíjense que la serie en cuestión es un medio que claramente es menor que 1. Entonces en este caso, tanto si x vale menos 1 como si x vale 1, la serie diverge, ¿sí? O sea, diverge en estos dos puntos, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí? Acá hay un tema, disculpen. Acá en menos 1, nosotros acá lo que tenemos es, fíjense, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a pensarlo por Leibniz en este sentido, ¿sí? Y después, nosotros lo que vamos a tener en cuenta, ¿sí? Vamos a tener menos 1 a la n, ¿sí? Por a sub n. Entonces, en este caso, fíjense, a sub n, ¿cuánto va a ser? 1 sobre raíz de n, que es la parte en cuestión. Entonces, ¿qué es lo que dice Leibniz? Que a sub n tiene que ser mayor que 0, ¿sí? O sea, tiene que ser positiva, que de hecho lo es, porque es 1 sobre una raíz positiva de un número positivo, ¿sí? Y la idea es que tiene que ser mayor que 0 y que a sub n tiene que ser decreciente, ¿sí? Entonces, y tiene que ser decreciente, y otra cosa es que el límite de n tendiendo a más infinito de a sub n sea 0, o sea que la función tienda a 0.
Vamos a checar que estas cosas se cumplan. Esto obviamente lo dijimos recién. Que a sub n sea decreciente quiere decir, si nosotros nos metemos en el cálculo real, lo que deberíamos hacer es tomar la función análoga en los reales, que sería 1 sobre raíz de x, y probar que esta función, disculpen, es decreciente en todo su dominio, ¿sí? Entonces lo que deberíamos hacer es, por ejemplo, calcular f' de x y corroborar que esto es menor que 0 para todo x perteneciente al dominio de f, ¿sí? O sea, cual es un tema. Esto se puede corroborar, si, o sea, ustedes lo hacen y sale, digamos. En este caso, si ustedes piensan, fíjense, f de x nos va a quedar como x a la menos 1 medio, ¿sí? Por esto que nosotros tenemos, o sea que f' de x nos va a quedar como menos 1 medio, por x a la menos 1 medio menos 1, que esto va a ser a la menos 3 medios, ¿sí? O lo que es lo mismo. Fíjense, f' de x va a ser menos 1 medio, ¿sí? Por 1 sobre x al cuadrado, en esto, no, disculpen, al cubo, en esto al cuadrado. Entonces, en este caso, ¿sí? Obviamente que esto siempre va a ser el dominio de f, ¿sí? Son todos los x mayores que 0 estricto, porque no se puede dividir por 0. En este caso coincide con los números naturales que son los términos de sucesión. Y después, en este caso, esto va a ser siempre mayor que 0, pero el componente negativo, que es el menos 1 medio, va a estar siempre, con lo cual esto se cumple para todos los reales. Y esto es una función decreciente. Y luego, que el límite sea de n teniendo a ser infinito sea 0, es lógico porque lo que vimos recién, n teniendo a más infinito de 1 sobre raíz de n va a ser 1 sobre lo que tiende a infinito, con lo cual esto tiende a hacerse 0. Y esto se cumple también. Entonces, cumplidos los tres puntos de Leibniz, lo que vemos acá es que por Leibniz la serie converge. Entonces, en definitiva, ¿sí? La idea sería la siguiente, la conclusión sería la siguiente, ¿sí? Entonces, la función, la serie converge o tiene convergencia absoluta, ¿sí? Siempre y cuando el módulo de x sea menor a 1, o lo que es lo mismo que x pertenezca a menos 1. Nosotros estamos hablando de convergencia absoluta. La serie converge condicionalmente siempre y cuando x sea igual a menos 1, ¿sí? Por lo tanto, para x distinto de ese número, la serie diverge, ¿sí? En ese caso, en cualquier otro caso que sea divergente, ¿sí? Entonces, otra forma de ver esto, ¿sí? Es que la serie converge en el intervalo de menos 1 a 1, ¿sí? Y en este caso tenemos dos tipos de convergencia. De menos 1 a 1 sin incluir es una convergencia absoluta, y luego en x igual a menos 1 tenemos una convergencia condicional. En el caso de la serie C, que es la que vemos en pantalla, acá nosotros tenemos un término alternante que es menos 1 a la n, ¿sí? Luego tenemos la parte de la serie de potencias que es x a la n más 1 y un n factorial. Vamos a tratar de escribir esto distinto, ¿sí? Para acercarnos un poco a la nomenclatura que hemos visto al principio. Recuerden ustedes que el criterio de convergencia absoluta requería que nosotros expresemos la serie de la siguiente manera, como la sumatoria de a sub n por x a la n, o sea, un término que tenga solo n. En este caso, como x tiene n más 1, no se puede hacer esto directamente, así que vamos a tratar de usar algún término que nos sirva. En este caso, piénsenlo de la siguiente manera, fíjense. Esta sumatoria se puede pensar como menos 1 a la n, y luego x a la n más 1 se puede pensar como x a la n por x a la 1, ¿sí? Porque fíjense, suma de exponentes sale de una multiplicación, ¿sí? De las mismas bases, y luego tenemos n factorial. Como esta serie se basa solo en n, o sea, n es la variable, todo lo que no sea esa variable puede salir fuera de la serie, que en este caso el único término independiente absolutamente es el x. Entonces en este caso va a quedar como x fuera, luego la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, de menos 1 a la n por x a la n sobre n factorial. Entonces, ahora, ¿sí? Vamos a trabajar solamente con esta parte de la serie. Momentáneamente vamos a volver cuando tengamos que hacer toda esta parte, dejando al x por fuera. Entonces, fíjense. En este caso tenemos una serie alternada, ¿sí? La idea nosotros en este caso es tratar de ver o de aplicar el tema de la convergencia absoluta de las series. O sea, como tenemos el menos 1, ¿sí? Vamos a pensarlo de la siguiente manera. A sub n va a ser ese menos 1 a la n sobre n factorial. Con lo cual, todo esto que nosotros tenemos acá nos va a quedar como x por la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de a sub n por x a la n. O sea que ahora sí podemos cumplir este criterio. Entonces, en este caso, vamos a probar
si converge, si la serie converge absolutamente, ¿sí? Por lo cual en este caso lo que vamos a evaluar es la serie, vamos a llamarle serie 1, ¿sí? De esta serie sub 0 que llamamos acá, que se va a basar en la sumatoria, ahora sí, de los módulos de esta serie. Entonces, módulo de a sub n, en este caso va a ser módulo de menos 1 a la n sobre n factorial. Módulo de menos 1 a la n, menos 1 puede ser menos 1 o 1. Entonces en este caso va a quedar 1, ¿sí? Sobre n factorial. N factorial siempre es positivo, así que queda siempre positivo. Aplicando este criterio, recuerden ustedes lo que hemos visto en los incisos anteriores, 1 sobre r, que va a ser el resultado del límite de n tendiendo a más infinito, ¿sí? Y ahora sí, la idea sería aplicar criterio del cociente o criterio de la raíz, D'Alembert o Cauchy. Dado que esta serie tiene un factorial, lo más factible justamente es usar el criterio del cociente. Entonces acá vamos a usar este límite aplicado a sub n más 1, o sea, el término siguiente en módulo, sobre módulo de a sub n, o sea, el término anterior. En este caso, fíjense, si a sub n, ¿sí? O el módulo de a sub n nos iba a dar 1 sobre n factorial, el módulo de a sub n más 1 nos iba a dar 1 sobre n más 1 factorial, ¿sí? Con lo cual, esto nos va a quedar, o por lo menos nos va a quedar de la siguiente manera, ¿sí? Entonces, fíjense, digamos, cómo viene la mano acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? Fíjense, vamos a hacer la cuenta acá por separado. Vamos a calcular este límite, ¿sí? O sea, el límite de n teniendo a más infinito de a sub n más 1 sobre a sub n. En este caso, fíjense, a sub n más 1 es 1 sobre n más 1 factorial. Y a sub n es 1 sobre n factorial. Entonces, vamos a hacer la cuenta acá. Límite de n tendiendo a más infinito nos da 1 sobre n más 1 factorial dividido 1 sobre n factorial. O sea que esto es igual, ¿sí? Numerador, denominador arriba, ¿sí? 1 por n factorial es n factorial. Denominador por numerador abajo, n más 1 factorial. En este caso, si distribuimos, o sea, si aplicamos la regla de factorial, esto nos va a quedar n factorial, que lo dejamos tal cual. N más 1 factorial se puede pensar como n más 1 por n factorial. Y ahí seguimos con el resto de las cuentas, ¿ok? Bien, y después de esto, ¿sí? Fíjense, n factorial con n factorial se cancela, o sea que esto nos va a quedar 1 sobre n más 1. Acá dividimos por el n mayor de ambos, tanto numerador como denominador, o sea 1 sobre n sobre n más 1 sobre n. Esto tiende a hacerse 0 porque es 1 sobre n infinito, esto tiende a hacerse 1 y esto tiende a hacerse 0. Entonces va a quedar 0 sobre 1 más 0, que esto queda 0. ¿Qué pasaba? Esto era 1 sobre el radio. ¿Qué quiere decir 1 sobre el radio es igual a 0? O sea, para que esto se cumpla, esto obviamente se cumple cuando hay un límite, ¿sí? No en el caso de... Pues recuerden que este 0 proviene de un límite. Entonces, si 1 sobre el radio tiende a ser 0, quiere decir que el radio tiende a ser infinito. Si eso es la forma de interpretar el resultado, porque si uno lo da vuelta, justamente es lo que sucede. Entonces, la forma de interpretar este resultado es que la serie converge absolutamente para todos, porque imagínense que si el radio es infinito, estamos tomando toda la recta de los números reales. Entonces la serie, no importa el número o la cifra que nosotros coloquemos en la serie va a converger absolutamente para todos. Si converge absolutamente, entonces converge simple y llanamente como lo vemos siempre. Bien, en el caso de, nosotros tenemos n a la n por x a la n, ¿sí? Entonces, en este caso, la idea sería la misma, ¿sí? O sea, vamos a tratar de tomar en cuenta, ¿sí? El mismo modelo, donde nosotros pensamos la serie con un término a sub n por x a la n, ¿ok? Entonces, en este caso, la idea sería probar primero si la serie converge absolutamente, ¿ok? Entonces, acá la idea es que vamos a calcular el radio de convergencia, ¿sí? Entonces, en este caso, esto nos va a quedar 1 sobre r. Esto va a ser el límite de n tendiendo a más infinito, ¿sí? Por las características que tiene esta serie, lo más probable es que nos resulte aplicar una raíz enésima al tema. Entonces, fíjense, vamos a tener una raíz enésima del módulo de a sub n. A sub n es todo esto, ¿sí? O sea que esto nos va a quedar n a la n, módulo acá. Módulo, en este caso es un número natural positivo, esto el exponente es positivo, así que va a quedar lo mismo, ¿sí? O sea, límite de n tendiendo a más infinito de raíz enésima de n a la n,
y esto lo que va a hacer es que este límite, digamos, directamente sea n, porque esto va a ser n con n se cancelan, si quiere no va a ser n a la 1 que va a quedar como n, que es lo mismo. Entonces en este caso no va a quedar otra que esto tienda a ser infinito. ¿Qué sucede en este caso? Si 1 sobre r tiende a ser infinito, esto lo que nos dice, si nosotros lo damos vuelta, es que r va a tender a hacerse 0. Entonces el problema con esto es que, ¿qué es lo que sucede? En la recta de los números reales, si nosotros tenemos un intervalo de radio 0, quiere decir que el único número posible sea que esto sea 0. ¿Sí? O sea, la única condición de convergencia en este caso, la serie converge si nosotros tenemos que x es igual a 0. O sea, ese sería el radio de convergencia. Obviamente que si x es igual a 0, ¿cuál es la idea acá? Haciéndose x 0, lo que va a suceder acá es que vamos a tener que la serie obviamente en ningún caso va a ser, o sea, si x es igual a 0 en este caso, nosotros vamos a tener que no hay ninguna manera, digamos, de que la serie pueda converger por las elecciones que nosotros tenemos en este sentido. En este caso, donde nosotros tenemos la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, de 5 a la n sobre x a la 2n, vamos a ver lo siguiente. Esta serie no es una serie de potencias ya que x está dividiéndose, o sea, no está en la forma de a la n por x a la n. Entonces la idea sería la siguiente. Vamos a tratar de transformar, aplicando algunos de los trucos algebraicos que nosotros aplicamos en otros ejercicios, la serie de la siguiente manera. Entonces vamos a ver lo siguiente, fíjense. Esto no es otra cosa que si nosotros la serie esta la vemos, usando un poco la imaginación, tratando de expresarla de distinta manera, de la siguiente manera, fíjense. Acá tenemos un 5 a la n, multiplicando. Y luego lo que tenemos es un 1 sobre x, ¿sí? X está al cuadrado, fíjense, y luego todo esto está elevado a la n, porque potencia a potencia se multiplica, o sea, x a la 2n podemos pensarlo como que es potencia de potencia, o sea, x a la 2 por x al cuadrado a la n va a quedar finalmente x a la 2n. ¿Y qué pasa lo que va a pasar con 1? Digamos, 1 va a quedar como siempre, o sea, va a quedar como ustedes lo ven ahí. Entonces, dicho esto, ¿sí? Nosotros vamos a tener lo siguiente, fíjense, vamos a llamar, haciendo un poco una sustitución, lo siguiente. A w, que va a ser una nueva variable, la vamos a llamar 1 sobre x al cuadrado. ¿Esto qué es lo que nos permite, digamos, de alguna manera? Pensar en esta serie de la siguiente manera. O sea, esta serie va a pasar ahora, con esta sustitución nueva, a ser una serie de potencias, pero ahora basada en esta nueva variable w que nosotros le pusimos acá. Fíjense, esto va a quedar como w, que es todo esto que está entre paréntesis, elevado a la n. Y ahora sí es una serie de potencias. Obviamente que este es un paso intermedio que lo hacemos para resolver el problema y que después vamos a aplicarlo para encontrar los parámetros x originales de la serie. Entonces, ahora sí con esto vamos a tener nuestro a sub n para calcular. O sea, nuestro a sub n va a ser esto, ¿sí? Y vamos a aplicar el criterio de convergencia absoluta, el cual nos va a decir lo siguiente. 1 sobre el radio de convergencia, en este caso vamos a tener el límite de n tendiendo a más infinito. Acá la idea es aplicar tanto el criterio de cociente como el criterio de la raíz. Por las características de a sub n, que es un 5 a la n, nos conviene aplicar el criterio de la raíz. Entonces vamos a tener raíz enésima de 5 a la n, ¿sí? Módulo. Entonces módulo de 5 a la n va a quedar como 5 a la n, base positiva, exponente positivo. ¿Sí? Así que acá no hay mayores problemas. Vamos a tener raíz enésima de 5 a la n y 5 a la n con n se va y esto nos va a quedar directamente 5. Entonces, la idea es la siguiente, ¿sí? ¿Cómo hacemos la conclusión nosotros? Fíjense, nosotros decimos lo siguiente, observen. Nosotros tenemos que la serie converge, la conclusión de esto, si nosotros tenemos que el módulo de w es menor que un quinto, ¿ok? Que es el 1 sobre r, porque fíjense, 1 sobre r es igual a 5, o sea, r es igual a un quinto, ¿sí? Dando vuelta la desigualdad. Entonces esto lo que nos va a quedar es que de esta desigualdad, fíjense, reemplazamos el w original, que era este 1 sobre x al cuadrado, o sea, esto tenemos módulo de 1 de x al cuadrado es menor a un quinto, ¿sí? Vamos a partir, o sea, reemplazamos acá con este w que era igual a 1 sobre x al cuadrado, y esto lo que nos va a quedar es, fíjense, invertimos esta desigualdad, o sea que esto nos queda 5 es menor a módulo de x al cuadrado, con lo cual, sigo acá arriba, módulo de x va a ser mayor a raíz de 5, ¿sí? Entonces, por lo tanto, nosotros lo que vamos a tener es que la serie converge absolutamente
si raíz de 5 es menor que el módulo de x, esto es lo mismo que es dado vuelta, la misma desigualdad que esto, ¿sí? Y la serie diverge si nosotros tenemos que raíz de 5 es mayor que el módulo de x, ¿sí? Vamos a ver los casos extremos, ¿sí? Que es lo que es para aplicar el criterio de esos puntos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso cuando nosotros tenemos módulo de x es igual a raíz de 5? Fíjense, en este caso la serie nos va a quedar la sumatoria de 5 a la n sobre x a la 2n, ¿sí? En este caso esto nos va a quedar, si reemplazando por raíz de 5 nos queda 5 a la n sobre raíz de 5 a la 2n, o sea que esto nos va a quedar la sumatoria a la 2, esto se va a quedar 5 a la n, o sea queda 5 a la n sobre 5 a la n, lo cual va a quedar la sumatoria de 1, ¿sí? Y en este caso la sumatoria de 1, esto es sumar 1 infinitas veces, 1 más 1, infinita cantidad de veces. Obviamente que la serie diverge porque el término general no tiende a 0, ¿sí? Como es lo que nosotros vimos acá. Entonces, que es la serie que nosotros vimos recién. Entonces lo que nosotros concluimos es que si x es igual a 5, la sumatoria va a quedar la sumatoria de 1, que es la serie diverge, en este caso que lo vimos recién. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos raíz de menos 5? ¿Sí? Bueno, en este caso como el menos 5, fíjense la serie que nos queda, que en este caso es similar a queda 5 a la n sobre raíz de menos 5, todo esto a la 2 sobre n. Y en este caso como el menos está dentro del cuadrado, ¿sí? Va a quedar la misma serie que vimos recién, con lo cual el resultado obviamente va a ser el mismo, sumatoria de 1 y que esta serie diverge. Entonces, ¿cuál es la conclusión de ahora que nosotros tenemos? Es que la serie converge absolutamente, y entonces converge si nosotros tenemos que el módulo de x es mayor a raíz de 5, ¿sí? Y por lo tanto converge solo en este criterio, en este intervalo. Raíz de 5 quiere decir, tenemos el 0, tenemos raíz de menos raíz de 5, tenemos raíz de 5, entonces quiere decir que va a ser todo este intervalo, o sea, desde, ¿sí? X tiene que pertenecer desde menos infinito hasta menos raíz de 5, unión de raíz de 5 hasta más infinito. Así que bueno, eso es todo, espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo video y por favor suscríbanse a mi canal para ver más trabajos como este. Muchas gracias.